Jorge Bustos, bienvenido a Voces de la Cultura, el programa de entrevistas, porque a mí lo de podcast todavía me sigue pareciendo algo muy raro de decir. Sí. Programa de entrevistas, ¿no? Mejor. De la Fundación Ferrer Dalmau y en colaboración con Zenda y Zenda Dasa. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, María José. Venimos a hablar de cosas, de muchas cosas, de tu trabajo, de tus libros, sobre todo el último libro que a mí me interesa mucho. Hablábamos antes de si, como un profesional que eres del mundo del periodismo y del mundo de las ondas, me decías, bueno, tenemos que decir una fecha, esto decimos hola, buenas tardes, buenos días, hablamos de un día en concreto, pero yo creo que sí, que al espectador al final lo vea el día que lo vea. Le va a interesar saber que hoy es 14 de abril, es un día histórico, es un día señalado. Sí. Hemos coincidido antes con otra entrevista también con Luis Enríquez. Es el día de la muerte de Vargas Llosa. Al final, seamos lectores o no seamos lectores de Vargas Llosa, se nos ha muerto un maestro, nos quedamos un poco huérfanos. Parece un tópico, pero hay algunas muertes que tienen... o que se acompasan mejor con el adjetivo de históricos, porque claro, ¿cuántos escritores vivos quedan en castellano de la talla de Vargas Llosa? Pues es que era un premio Nobel, pero aparte un premio Nobel bien dado, no como otros. Quiere decir que se ha ido un genio de la literatura universal y uno de los grandes genios dentro de la literatura universal de las letras castellanas. Entonces, efectivamente, la sombra de alguien que conquistó su propia inmortalidad en vida no se va a agotar. Creo que es un hombre que había entrado en el canon a los 40 años. Quiere decir que es alguien que se tomó la literatura con una ambición transformadora y con una entrega total. Ya no hay escritores, esto también suena tópico, pero creo que ya no hay escritores realmente de esa talla o que entienden el oficio como lo entendían esta gente, ¿no? Los grandes primeras espadas del boom. Es que, no sé, creo que no ha habido nadie que tenga el premio Nobel, el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, que haya entrado en la Real Academia Francesa, en la española. Que creo que la talla y luego las obras maestras. ¿Cuántas obras maestras tiene Vargas Llosa? ¿Cuántos grandes libros que son los que quedarán? Uh-huh. Hay muy poca gente comparable con Vargas Llosa en la historia de la literatura española. Es verdad, o sea que nos hemos quedado, pues eso, va desapareciendo esa generación. Pero bueno, viene otra, mejor, peor, da igual, pero aquí estamos, todavía los que estamos y seguimos, tenemos memoria para recordarlos y también tenemos un trabajo por delante para intentar dejar en la medida de lo posible algo que merezca la pena. No sé si obras maestras, pero algo que merezca la pena. Hoy es lunes 14, es verdad que es un día señalado, pero es también lunes santo y de alguna manera estás aquí, por supuesto, por un recorrido larguísimo en un hombre jovencísimo, pero... Bueno, no tanto. Pero yo... Vamos a empezar, si te parece. Siempre empezamos con... tú empezaste porque eras crítico, pero yo quiero empezar hoy por tu libro de Semana Santa. Escribes un libro... Cuéntamelo de Sevilla, Jorge Bustos. A ver, yo no tenía pensado escribir un libro sobre la Semana Santa, como en general uno no tiene pensado escribir los libros que termina escribiendo. Este es un libro pequeñito que sí. es un trabajo periodístico, es un trabajo de reportero, es un encargo en la primera semana después de la pandemia. La Semana Santa en Sevilla, que es la Semana Santa de todas las Semanas Santas, aunque España tiene una gran riqueza de Semanas Santas, por todo su territorio, pero vamos a convenir en que la de Sevilla es especial por muchas razones. Y cualquier español desde niño la ha visto por los informativos, ha visto lo que son los pasos, ha visto también los guiris, que lo confunden con las fallas. En fin, pero claro, todo el mundo tiene una idea preconcebida de lo que significa la Semana Santa de Sevilla y la vaga promesa de conocerla de primera mano alguna vez. Llega la pandemia y los pasos quedan confinados también durante 2 años. Y en la Semana Santa de 2022 yo me doy cuenta que hay una expectación en Sevilla singular, que empieza a bullir ahí unas ganas de resarcirse del maldito virus y que puede ser una Semana Santa histórica. Entonces le propongo a mi director del Mundo de entonces, Paco Rosell, que además había sido director del Mundo de Andalucía, con lo cual conocía muy bien el evento que me disponía a cubrir, que me dejé bajar a Sevilla 10 días para hacer la cobertura para el periódico, con el compromiso de enviar cada tarde una página entera de crónica de lo que ha pasado ese día, y además yo tenía que hacer las propias fotos también con el móvil, porque el truco era que quedara como artesanal, o sea, claro. no con un fotógrafo y tal.
sino que todo lo hiciera yo bajo mi mirada. Y me dijo que sí, y me fui para allá, y me pertreché de libros, me leí muchas cosas que han escrito los grandes clásicos, porque la Semana Santa es un género literario. Semana Santa de Sevilla es un género literario. Empiezas así el libro, además. Sevilla es un género literario, y la Semana Santa de Sevilla también. O sea, hay colecciones enteras de editoriales en la que se inscribe en mi propio libro, La Espuela de Plata, de Renacimiento. Ahí hay grandes clásicos, de Romero Murube, el propio Chávez Nogales, sí. José María Izquierdo. Yo leí también la novela que me recomendó Félix de Azúa, El embrujo de Sevilla, que escribió un uruguayo que se quedó prendado de Sevilla, que se llama Carlos Reiles, que es una novela que tiene todos los tópicos o los lugares comunes de la sevillanía, la flamenca enamorada del torero, con los cantaores, el tablao, el ruedo, o sea, una cosa como de Bizet, ¿no? Pero con una potencia expresiva brutal. Me gustó mucho esa novela, que no se reedita, no sé por qué. Bueno, leí, me metí un montón de teoría sobre teoría de Sevilla, me faltaba la práctica, así que llegué allí. Y claro, tenía truco, porque yo tenía una ventaja, que era Carlos Herrera. O sea, que en cuanto yo llegué a Sevilla... Eso te iba a decir, que ibas con el Virgilio, como lo llamas tú. Correcto. El Virgilio que todo el mundo desearía tener para ir a Sevilla. Porque Sevilla es una ciudad que todo el mundo tiene una idea de Sevilla, es una ciudad pues como Florencia. A mí se me parecen mucho estas dos ciudades. ¿Sabes? Perdóname que te interrumpa, que cuando leí tu libro me quedé fascinada porque hace un año y medio escribí un artículo sobre Sevilla y la Sevilla de Alfonso X la titulé La Florencia del Sur. Es que tiene muchos parecidos. Bueno, incluso la distribución urbana. Que hayas coincidido. Por ejemplo, el barrio de Oltrarno, en Francia, el barrio que está más allá del Arno, del río Arno. Sí, en Florencia. Está en Florencia, tiene ese... Triana. Claro, ese casticismo, ese tipismo que tiene Triana, que está al otro lado también del cauce. En fin, hay muchas cosas entre Florencia y Sevilla, pero la principal de ellas es que tanto Florencia como Sevilla son universalmente conocidas y reputadas, pero tiene una belleza recóndita que no se entrega al primer turista que va. El turista va a ver muchas cosas y va a ver lo típico y tal, y no sé qué, y los Medici, Triana y la Maestranza y tal, pero necesitas a un guía que te dé acceso a los secretos. Es un poco el rollo de Sorrentino en La Gran Belleza. Alguien tiene las llaves de Sevilla y te tiene que abrir las cerraduras, tiene que abrir la Casa de Pilatos, te tiene que abrir los palacios renacentistas y barrocos que hay en Sevilla, te tiene que enseñar la ciudad, el aire de esa ciudad, que no se entrega fácilmente al primero que llega, ¿no? Yo creo que caíste en la seducción, aquí te hablo como lectora, pero también como sevillana, porque no he notado en ninguno de esos artículos, que son 10, 12 artículos largos. Son 9 más el prólogo de Juan Bonilla. Sí. Eso es, que ahora hablamos del joven Bonilla, que también es un andaluz que va a Sevilla y escribe una novela... Él es de Jerez. Sí, muy singular, muy rara, ¿no? Pero no te he notado, y mira que tú has sido crítico profesional, y no te he notado muy crítico. ¿Qué te pasó ahí? ¿Te fascinó Sevilla? Es curioso, porque muchos sevillanos me dicen que, sevillanos amigos, escritores y columnistas, me dicen o sea, que están esperando como la mirada foránea de alguien de fuera sobre Sevilla, con la esperanza de que se atreva a criticar Sevilla, sí. Porque a lo mejor ellos no se atreven por miedo a sus vecinos o lo que sea. Sí. Pero en realidad, más allá de que, hombre, las bullas son desagradables, hay cosas a lo mejor que pueden ser muy apabullantes al quinto día, pero quizá por la compañía de Herrera privilegiada, que claro, no es lo mismo recorrer la Semana Santa a pie, apartando a codazos a turistas, que verla desde los balcones estratégicos de la ciudad, como fue mi caso, ¿no? Y bajar a la madrugada con un micrófono de COPE y con Herrera también, y que la gente abra paso y que podamos retransmitir la llegada de la Macarena a las 4 de la mañana a la Plaza de la Campana. Bueno, eso no es el plan normal de la gente que va es un planazo. A Sevilla, pero claro, yo me aproveché de todo eso, yo iba con mi libretita en el bolsillo y lo iba anotando todo, lo que veía, lo que me contaban, las historias, las anécdotas. Como es una fiesta muy sensorial, lo que me iban diciendo los sentidos. Claro, Sevilla cambia de olor, cambia de sonido, las marchas, cambia de traza urbana, porque de repente es como si retrocediéramos al siglo de oro. O sea, todo Sevilla en Semana Santa, al sacar los pasos, las tallas de Martínez Montañés y de Juan de Mesa y los nazarenos, toda la ciudad es como si regresara a su mejor momento.
Y su mejor momento era cuando era la capital del mundo, claro. Cuando venía todo el oro de América y entraba por Sevilla. Y Sevilla era la capital del imperio y era de facto, aunque Madrid fuera la capital administrativa y política, la capital donde estaba el dinero, donde estaba el poder real, era Sevilla. Entonces, eso se nota, deja una impronta en la ciudad que la ciudad se resiste a perder. Entonces la protege y vuelve a ella sistemáticamente. Fíjate que la ciudad se transformó, pero también se transformó tu lenguaje, Jorge, porque al leerte era como si los viejos maestros estuvieran dictándote al oído. Ojalá, sí. No, sí, tenías un toque que no era de Jorge, era más, digamos, más de Chávez Nogales que tu propio lenguaje. O sea, te metamorfoseaste. ¿Tú eso eres consciente? Hay un pequeño cambio estilístico que uno puede graduar. O sea, tú puedes hacer un registro más seco, como el que hice para escribir Casi, que es un libro sobre una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es un libro sobre la miseria en su estado más absoluto, y lo que le pegaba a una temática como esa era la contención estilística, era la sobriedad. Cuando bajas a Sevilla es inevitable que se te contagie un poco el estilo de sevillanía, es inevitable, creo que es hasta positivo, porque la experiencia del lector va a ir más el fondo y la forma van a ir más unidos, ¿no? Claro. Sin traicionar tampoco la forma que tenga uno de escribir habitualmente, pero sí, es una escritura un poquito más cascabelera, ¿no? El libro está escrito... se nota que vengo de leer a muchos escritores sevillanos. Sí. Y bueno, eso se te filtra en el estilo. Y me parecía que estaba bien. Ten en cuenta que además son crónicas escritas con cierta urgencia. Aunque luego el libro apenas lo he pulido un poquito para entregárselo a Abelardo Linares, al editor de Renacimiento, el libro tenía que entregar cada tarde la crónica. Y tenía una hora a tope antes de las 9 de la noche. Pero todo el día había estado pateando la ciudad, acompañando a un paso, entrevistando a cofrades, conociendo hermandades, bajando a las profundidades de la cripta del silencio, enterándome de qué está hecho el manto de la Virgen de la Candelaria, en fin. Todo era el día era entero de documentación, exploración, dejarme empapar por las sensaciones, y con todo eso llegaba al piso de Herrera, me encerraba mientras el resto de cofrades se apretaban un gin tonic, y yo me encerraba en la cocina del piso, que es un piso que está estratégicamente situada en una zona muy buena de la carrera, porque pasan todos los pasos de la carrera oficial por ahí. Entonces, sí. Claro, con el griterío correspondiente. Yo soy una persona que necesito el silencio para escribir. Bueno, es que una vez me contaste que tú te ponías cascos en de tiro al plato, sí. Yo tengo dos cascos de tiro al plato, uno para el mundo y otro para la COPE. Y claro, yo necesito el silencio. No es como Ruano que se va ahí al café y el sonido ambiente le ayuda a escribir. Yo necesito el silencio. Y entonces pues me encerraba en la cocina con unos tapones de goma espuma, de vez en cuando Herrera entraba, entonces me intentaba despistar y tal. Y entonces yo tenía que concentrarme y mandar la crónica. Entonces está escrita también con la urgencia del periodista, del reportero. Y creo que eso a veces hace bien a la escritura. No tener, decía Stendhal esa frase, ¿no? Si dudas estás perdido, ¿no? A la hora del estilo. Bueno, pues el periodismo te facilita no tener que dudar, porque no te puedes permitir el lujo de dudar. Porque no sí, sobre todo si estás en la cocina de Herrera, en Semana Santa. Sí. Y sin salirnos de tu literatura, ahora que has citado también tu último libro, yo quería irme a los primeros. Decías, bueno, hablas de escribir con las vísceras. Es verdad que en Sevilla uno tiene que escribir así, porque si no, no conecta. El lector al final no lo ayudas a conectar con lo que es realmente Sevilla y la Semana Santa. Pero lo tuyo con las vísceras es muy singular, porque el hígado de Prometeo primero y luego las crónicas biliares. ¿Qué pasa ahí? Sí, quizás. ¿Qué obsesión esa de la casquería literaria? Jorge Bustos. Sí, hay una cierta visceralidad que yo creo que se me está yendo ya, por fortuna, y soy una persona un poco más reflexiva. Pero empecé, no sé, empecé escribiendo como enfadado en la vida en general. Creo que es bueno, es un buen combustible. Hay una cierta indignación que también se manifiesta en el columnista, ¿no? El columnista que escribe cabreado escribe mejor, pero no es la columna más provechosa, quizá. O sea, un columnista que no siente indignación, creo que tenga 90 años, pero tiene que indignarse por las cosas que pasan, porque si no, no le va a salir bien la columna. Pero si luego quieres ser escritor, ese género de urgencia que es la columna lo tienes que reposar, lo tienes que pasar por la cabeza. Entonces, ese proceso, desde las primeras cosas que escribí hasta ahora, yo sí veo una evolución hacia una mayor serenidad. O sea,
Creo que soy menos barroco o menos, pero eso es común a todo el mundo que empieza a escribir. Todo el mundo empieza a escribir queriendo empatar, queriendo llamar la atención, agitar un poco el pantano. Y luego, pues, si realmente tiene cosas que decir, privilegia más la idea que la expresión o que el tono, ¿no? Eso es un poco el camino del escritor, pero vamos, que no es nada original, eso todo el mundo le pasa, ¿no? Sí, bueno, pero cuando le pasa a uno, pues hablando desde la experiencia, es mucho más provechoso, claro. Uno no puede contar lo que no ha vivido. ¿Cómo es ese milagro de ser de los pocos periodistas que no ha pasado por la novela? A mí es que la novela me parece un género... se me impone mucho respeto. Hablábamos antes de Vargas Llosa. Claro, Vargas Llosa, ahora a raíz de su muerte me he puesto a repasar algunas entrevistas suyas. ¿Sabes cuántas horas escribía al día Vargas Llosa cuando ya había conquistado la gloria absoluta? No necesitaba, ya había escrito 3 o 4 obras maestras. Entre 6 y 8 horas al día de lunes a sábado. Y cuando terminaba las 8 horas de escritura, de lunes a sábado, ordenaba las notas para la jornada del día siguiente. Esa ha sido la vida de Vargas Llosa. O sea, más allá del talento innato, más allá de la... claro, eso es un sacerdocio literario, eso es un novelista. Un novelista es eso. Eso es Flaubert, eso es... Cuando te formas, en el caso de un licenciado en literatura como yo, en el estudio de estas figuras, te parece ridículo pretender emularlas. O sea, el enorme respeto que le tienes a ese género, como la ópera o la sinfonía en el caso de un compositor, pues la novela es el género de géneros, ¿no? Entonces, a mí no, pues, el punto de vista de un libro de viaje no me cuesta, o el punto de vista de una escritura satírica o de una descripción más lírica o de un poema en prosa, todo eso, pues... Pero una novela, a mí me parece que... O sea, quiero hacerlo alguna vez en mi vida, por supuesto que no renuncio a ello y ya esto es una cuestión de tiempo. Pero hay algo dentro de uno que se inventa excusas para retrasar estratégicamente ese momento. Sobre todo, a ver, hay una cuestión de tiempo real. Pero vamos, que si uno quiere escribir, la idea la tengo hace mucho tiempo, que hace como 10 años que tengo la idea, y la documentación y todo, pero necesito mínimo 4 horas al día. Y 4 horas al día, sumado a todo lo que hago en la radio y en el periódico, pues probablemente me cursaría con algún tipo de enfermedad grave. O sea, absolutamente. Porque es que ahora has multiplicado tu presencia en la radio. Sí. Lo acabo de preguntar antes, pero es que a mí la radio me fascina también. Yo que he hecho pequeñas incursiones casi de, pues eso, de batidora, aparecer y desaparecer. Y la sensación que he tenido en la radio es no he experimentado en ningún otro lugar, ¿no? ¿Qué es para ti la radio? La radio es un género, un medio de comunicación que tiene bastante que ver con la literatura, en realidad. Me estoy dando cuenta ahora que hago un programa diario. Porque al final solo tienes la palabra, solo tienes la voz. En televisión, que también he salido mucho en la tele como tertuliano, al final lo que dices es menos importante que tu presencia, que tu apariencia física. Si tú estás haciendo un argumento brillante, que no suele ser lo normal, pero tienes el pico de la camisa fuera del jersey, o te has maquillado mal, o tienes el pelo mal, o la gente da igual lo que digas. Aunque hagas un parlamento shakespeariano, la gente se va a fijar, lo que te va a decir al salir cuando se encuentren contigo ese día, si te dicen algo, es que ¿por qué no te peinas? O sea, la televisión básicamente es presencia física y lo demás importa poco. Es difícil poner en juego la inteligencia en un plató. No digo que no se pueda hacer, ¿eh? Bueno, ha habido grandes programas de televisión, de literatura y de cultura, pero es complicado. En cambio, la radio es tu voz. Es tu voz y estás obligando al oyente a hacer un ejercicio de imaginación. Y tú con la voz aprendes, ahora voy aprendiendo, a modularla de una forma que comunique las emociones con una inflexión, con un silencio, con una pausa dramática, con una indignación, con una subida de volumen, que es una... Oye, esto es importante lo que te voy a decir porque esto me ha indignado, por lo tanto tu oyente tienes que prestar atención. En fin, hay toda una paleta ahí de posibilidades, de coloraturas para poder expresarse a través de la radio, aunque sea para contar la actualidad más tafia del día en un país como España, ¿no? Pero puedes hacer muchísimos juegos, el monólogo es un arte. Y además es una escritura opuesta a la escritura de la columna. O sea, no sirve la columna que hago para el mundo no me sirve para el monólogo que hago en la radio, porque la escritura literaria, puesta en voz, leída tal cual la escribes para el periódico, no funcionaría.
quedaría muy pedante. Y viceversa, si tú coges el monólogo y lo clavas tal cual, hay gente que lo hace mal, y lo clavas tal cual en el periódico, van a decir, bueno, esta escritura es muy ramplona, ¿no? Es que lo importante en la radio no es el trabajo lingüístico o sintáctico, la expresión literaria, sino la calidez de la voz, lo que transmites. Por ejemplo, una reiteración en una columna, y yo a un becario se la tacharía. Pero, sin embargo, una reiteración en radio es muy poderosa. Repetir muchas veces una palabra o estratégicamente en un monólogo de radio tiene un efecto que no se cumple en el papel. Casi doméstico, ¿no? Es como hacerte sentir en claro, casa. o un tópico, un lugar común, o un coloquialismo. En la columna rara vez funcionará. A veces sí, pero rara vez funcionará. Igual que el taco. El taco hay que dosificarlo muchísimo, aunque sea estela. Hay que dosificarlo mucho porque te puede desacompasar todo un texto. En la radio, no digo que haya que decir tacos, digo que si tú puedes de repente expresarte de una forma más contundente con una sola palabra y parar y luego seguir, o sea, son formas de expresión verbal opuestas. Y eso es lo que me parece interesante, que digamos que la columna, pues más o menos, mal que bien, era un género que ya tenía más o menos aprendido y ahora estoy aprendiendo la radio. Y eso me produce mucha curiosidad. El otro día entrevistaba a Ignacio Camacho sobre Sevilla, precisamente, sobre su libro. Es un sevillano raro, Ignacio, porque a veces ama mucho Sevilla y en mi libro sale como hermano que fue del silencio, pero también tiene su discurso autocrítico con Sevilla. Claro, y de hecho su libro En tinta blanca pues es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Y le pregunté quién le parecía a él, por supuesto salió el tema del columnismo, inevitablemente, como sale aquí ahora. Y le pregunté cuál era, según él, el mejor columnista, y me dijo Jorge Bustos. Me dijo, eso está grabado. Pues es muy generoso, Ignacio. Saldrá en la entrevista cuando la termine de transcribir y de redactar, pues saldrá en Zenda. Pero yo quería decirte esto para dejarte, para ver si cambiabas el paso y tomar yo la ventaja sobre tu capacidad oratoria y preguntarte qué es para ti el columnismo. Bueno, primero darle las gracias a Ignacio que bueno, lo que pasa es que me tiene cariño, pero él sí es un maestro del oficio. Él sí es una referencia que para los que hemos venido detrás ha estado siempre ahí. Es muy difícil hacer lo que hace Ignacio, una columna diaria y no bajar nunca del 8, porque no baja nunca del 8 con el tema que le pongas, y todavía además innovar, inventarse de repente un teatrillo y otro día, o sea, cambiar el registro y el género de la columna. O sea, tiene mucho oficio, es un maestro. Realmente es un maestro del oficio y bueno, la columna para él, para mí, para los que creemos que es un género literario y no solo un pedazo de opinión con una voz más o menos autorizada con la que llenar un papel o una cadena de píxeles en el ordenador, en realidad en España hunde sus raíces en la literatura más canónica, empezando por Larra. Es que Larra era columnista, bueno, era un reportero columnista, pero ¿a qué género escribimos las piezas de Larra? Articulismo, columnismo. El articulismo, claro, cuando pues el espacio se va poniendo caro y hay que comprimirlo, llega la columna, pero no deja de ser una especie de hermano pequeño del ensayo y que ha tenido cultivadores en la tradición española tan potentes que tirar el género a la basura o esta gente, ¿no? Esta especie de eunucos verbales que intentan desprestigiar el género de la columna por el mero hecho o tildar a todo el mundo que la practica de pedantes o de umbraliano y tal, por el mero hecho de que ellos no saben manejar el lenguaje con la misma maestría, es un suicidio cultural, nacional. Es decir, si tenemos, a diferencia de otras naciones, una tradición en un género concreto, por circunstancias además muy azarosas, que tienen que ver también con la censura. Este es un país donde no se ha podido escribir en libertad durante muchas épocas de su historia, desde Larra hasta Franco. Entonces, ¿qué hizo el escritor español del periódico? ¿Qué es lo que hizo? Pues inventó el columnismo literario. Oye, pues es que tenemos ahí a Ruano y ahora que se cumplen los 50 años de Mortal y Rosa de Umbral, está Umbral, pero es que antes estuvo Ramón de la Serna, es que está Vencer la Ferran Flores en la crónica parlamentaria, es que está Camba, pero es que está los catalanes, aparte de Pla, ahí está Samar, ahí está Gaziel, claro, es decir,
si tenemos esa riqueza, ¿por qué hay que avergonzarse o por qué hay que volver al periodismo seco, escueto de los 5 W? Y entonces, bueno, pues eso me parece bien, es compatible. En mi periódico, en El Mundo, tenemos columnistas más literarios y otros más analíticos, unos que tienen información. Hombre, lo ideal es tenerlo todo. Un tío que tiene fuentes, que tiene información, que tiene estilo literario, bueno, pues eso es el ideal, pero si no existe el columnista perfecto, pues tener representantes de las diferentes escuelas del género. Pero yo espero que, no sé, los chavales de ahora de 20 años y sueñan con ser columnista como soñábamos nosotros. Y yo quería ser columnista con 14 años, era un friki que me pedía a los Reyes antologías de Canva. Pero bueno, tú no estudiaste periodismo. No, por fortuna. Alguien me advirtió a tiempo. Ignacio Camacho tampoco, no. Ni Carlos Herrera tampoco. No. Quiero decir que no, hombre, el periodismo, por supuesto, es una titulación respetabilísima. Pero yo tuve la fortuna de hacer filología clásica y teoría de la literatura. Entonces, claro, nos hinchaban a leer. O sea, desde primero de carrera, bueno, primero traducir latín y griego ayuda bastante. Que a eso voy a ir. ¿Y desde qué sirve saber griego clásico? Bueno, pues sirve bastante y define bastante tu forma de escribir y de entender la frase, porque el acostumbrarte durante 6 años de tu vida a traducir, a la sintaxis, al orden de los términos en una frase, a saber que no te producen el mismo efecto de un lado o de otro, aunque parezca en apariencia que sí, todo eso te da armas que no tienen tus rivales. Es así de sencillo, estás mejor equipado. Y cuando empiezas a leer a los clásicos con 16 años y estás hasta los 23 que sales de la carrera leyendo 4 o 5 clásicos a la semana, clásicos de verdad. Estoy hablando de El ruido y la furia de Faulkner o de Auto de fe de Elias Canetti o de La muerte de Virgilio de Hermann Broch o por supuesto En busca del tiempo perdido, por supuesto El proceso. Es decir, cuando te enfrentas a las mentes más geniales de la historia de la literatura con 19 20 años, pues algo estalla dentro de tu cabeza y aunque luego te dedicas al periodismo tienes eso dentro y eso, hombre, no te vas a poner a escribir como un monólogo de fluido de conciencia de James Joyce, pero lo tienes dentro. De alguna forma, en algún momento puede salir un guiño a eso. He leído por ahí que tradujiste en la facultad, claro, a Virgilio. ¿Esto es verdad? No, en la facultad y en el colegio.